Como decía, muy buenas noches a todos. Para el día de hoy vamos a ir viendo un temita nuevo. Es un temita que es un poco extenso y que lleva un poco de cuidado, entonces por eso quiero agarrarlo con tiempo. Pues vamos a ver todo parte teórica, prácticas, perdón, bastante ligeras. Ya en otras sesiones profundizamos en este tema y también en la tarea 2. Por eso vamos a desde un poquillo de tiempo, pero ya vamos a ir iniciando. Porque lo que vamos a ver es propiedad de los números. Este es el tema 3 que tenemos. Entonces vamos a ver ese tema el día de hoy para salir de esta parte teórica. Y luego quedamos únicamente con la parte práctica. Yo sé que cuando estuvimos en la escuela, estuvimos en el colegio, en matemáticas siempre veíamos números, propiedad de los números. Números enteros, decimales, fracción, negativo, reales, reales positivos, reales negativos. Para nosotros, dentro de la informática y dentro de la programación, los números enteros son bastante útiles. Los decimales también tienen su utilidad, pero los enteros son los que nos facilitan muchas cosas. Siempre tenemos conocido que un número entero es un número sin decimal, que eso bien puede ser un entero positivo o un entero negativo. Y cuando tenemos este tipo de números, lo bueno es conocer su divisibilidad, cuándo son divisibles, cuándo no son divisibles, que por lo general lo asociamos a cuando es un número par o es un número impar, pero hay números como el 9 que lo puede dividir entre 3, entre 9 y entre 6. Entonces, toda esa parte es muy importante a nosotros a la hora que conocemos las propiedades de los números para entender muchas cosas dentro de lo que es la forma matemática de la programación, por así decirlo. Como decía, está la divisibilidad, que sabemos que un número entero es divisible porque el resultado es un número entero. Y es cuando decimos A es divisible por B o B divide A. Sabemos que es divisible cuando nos da cero, por ejemplo. Esa parte de la divisibilidad a nosotros nos ayuda mucho porque dependiendo de lo que estemos haciendo vamos a trabajar con números enteros muy grandes o números decimales muy pequeños también. Entonces cuando tenemos la divisibilidad y trabajamos con divisibilidad es porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo algo, X lo que sea, y ocupamos saber qué cantidad de las más cercanas, por ejemplo, entonces es un efecto que nosotros por lo general hacíamos en la escuela o en el colegio, que era cuando hacíamos una división. Entonces comenzamos a buscar, no, perdón, no buscábamos el número más cercano, o el número exacto a veces, perdón, porque tal vez era decimal, sino que buscábamos el entero más cercano, que es la parte que a nosotros nos sirve montones. En esta parte es eso, buscar el número más que todo, el número entero más cercano que pueda generar, porque nosotros dentro de ese tema tenemos que ver una parte que se llaman ecuaciones de congruencia, que aunque se escuchan bastante impresionantes, realmente son bastante simples. No tienen una gran complejidad, sí tienen un poquito de cuidado, pero más que todo son bastante complejas lo que tienen. Entonces, cuando trabajamos con esa parte de la divisibilidad, es porque todo número, o no todo número, vamos, siempre decimos que todo número superior o mayor a cero o puede descomponerse en números primos o es un número primo. Y un número primo, sabes, un número primo es aquel que únicamente es divisible entre el mismo y el uno. Entonces, si recuerdan, cuando en la escuela veíamos toda esta parte de los números primos, era muchas veces buscando un método bastante tedioso a veces, que era el máximo común divisor, que teníamos que ir viendo si los números que nos daban tenían segunda, tenían tercera, tenían cuarta, y hacer todo un proceso que a veces a algunos, en mi caso me pasó,
que terminaba confundido porque no sabía por dónde iba. Entonces, con respecto a esto, es el problema con los números primos como tal es que no son tan regulares como los otros tipos de números. Desconocemos los decimales porque tienen coma, las fracciones porque es una fracción, el negativo porque tiene un signo de menos adelante. Pero en el caso de los números primos, son muy irregulares. No tienen como una forma en que uno los pueda agarrar y decir, todos los primos o todos los números primos cumplen estas reglas. Todas estas reglas son así y así. Entonces, ese es el problema con los números primos. Por eso, por general, y era muy común que nosotros, en la escuela y en el colegio, nos daban una tabla, hacemos una tabla con los números primos, los primeros números primos, hasta el 100, del 1 al 100. Y en base a eso es que nosotros veníamos y comenzamos a trabajar. Lo que pasa es que, como pueden ver en esa tabla, ahí están hasta el 70. Esos números primos que están ahí tienen un comportamiento muy irregular, como les decía antes. Si ustedes ven 2 y 3 están juntos, pero ya el siguiente número primo es 5 y el siguiente es 7 y luego se brinca hasta el 11 y después se acorta la distancia al 13 y tiene esa irregularidad. Esa irregularidad es lo que lo hace a veces un poquito tedioso. Pero lo que pasa es que cuando tenemos un número primo, es un número, como dije anteriormente, que puede formar otros números o el mismo se forma y es divisible entre el mismo y uno. Lo que es bueno cuando tenemos los números primos es comenzar a trabajarlos de una forma un poquito más eficiente. Muchas veces, si ustedes recuerdan, cuando usamos aquel método, por ejemplo, de máximo común divisor, era un poquito complicado porque entre más grandes eran los números, más margen de error había a no llegar a la respuesta correcta. Por eso hoy vamos a ver también un método sencillo que de hecho a mí me gusta mucho acerca de esa parte del máximo común divisor. Porque lo que pasa con un máximo común divisor es que es el número entero que los divide a ambos sin dejar un residuo. Entonces, esa parte de ser ese número es la parte que a veces se nos pone un poco tedioso. Porque aquel método que decíamos, que usamos casi siempre en la escuela y el colegio, entre más grande el número, mayor era la posibilidad del margen de error. Aunque era tal vez para algunos un poco sí, era simple de usar o entender, pero su eficacia no era tan buena como la de otros métodos. O, por ejemplo, está el método que vamos a ver hoy, que es el teorema de Euclides. Y Euclides encontró una forma, es una forma mucho más anterior a esa forma que usamos nosotros y es mucho más eficaz y mucho más certera. Entonces, cuando tenemos ese máximo común divisor, tenemos que comenzar a verlo de una forma diferente y para verlo de una forma diferente dejamos de ver los resultados desde la perspectiva del cociente. Casi siempre, desde que estamos en el colegio nos dicen, lo importante en una división es el cociente, es el resultado. Preocúpese por el cociente. Bueno, realmente un valor muy importante para nosotros, sí el cociente es importante, pero aún más importante es el residuo, porque realmente es el residuo que nos marca una línea muchísimo mejor. Porque en el máximo con divisor estamos hablando que para saber qué número es el que es divisible o el que divide ambos, no tiene que dejar un residuo. Entonces, desde ahí esa parte nosotros tenemos que enfocar, por lo menos en esta parte, un poquito dejar de lado la parte del residuo, perdón, la parte del cociente y encontrarnos mejor con el residuo. Porque el residuo, como lo vamos a ver ahorita, nos va a servir para hacer operaciones, como les acabo de decir, con Euclides, también el módulo, que es otro cálculo muy bueno que nosotros que tenemos que aprender a usar. Y de hecho, cuando entremos directamente a ecuaciones de congruencia, van a ver la importancia de ese residuo. Pero con respecto a esta parte es
Si algún momento a ustedes les costó sacar el máximo común divisor, como decíamos en la escuela, tranquilos. A mí me pasó y con este método que vamos a ver es un poco mejor. Y es que este método se basa en el teorema fundamental de la aritmética. Y es exactamente el que les comenté anteriormente, que dice que todo número mayor a uno es un número primo o en todo caso es un número producto de números primos. Es decir, sí o sí es un número primo o al multiplicarlo con otros puedo dar como resultado o cuando las compongo la multiplicación de números primos me da ese número. Bueno, ahí al lado inferior izquierdo tienen dos ejemplos. El de 135, que es 3 por 3 por 3 por 5. Y si lo hacen en una calculadora y lo pueden hacer incluso desde el teléfono y hacen esa operación, van a ver que efectivamente va a dar como resultado 135. Y ustedes regresan a esta tabla, a la tabla que vimos anteriormente, van a ver que tanto 3 como 5 son números primos. Ese es el teorema fundamental que tenemos de la aritmética y también es la base como tal para Euclides. Por ejemplo, si usted hace en esa otro ejemplo de 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 5, les va a dar como resultado 1000. Si no me equivoco, sí, 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 5 les va a dar 1000. Entonces, se cumple ese teorema. O es un número primo o es el producto, o sea, la multiplicación de varios números primos. Ese teorema fundamental de la aritmética es de hecho, como dije anteriormente, la base para máximo común divisor y la base para Euclides. Y todo lo que es la parte de ecuaciones de congruencia y relaciones de congruencia. Porque todo eso se basa en el algoritmo de división. Cuando hablamos de un algoritmo, en este caso de división, estamos hablando que es un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas, o sea, que se repiten una y otra vez, que permiten hacer un cálculo y hallar una solución a un tipo de problema. Por ejemplo, lo que hicimos aquí, ahorita, a la hora de multiplicar anteriormente 3 por 3 por 3 por 5 o 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 5, es algo parecido a esto. Ese es un algoritmo. Bueno, el algoritmo de la adición como tal es un teorema que asegura que el proceso habitual de la adición entre números enteros puede llevarse a cabo y obtener un cociente y un residuo únicos. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos una división y tomamos dos números, vamos a tener un cociente que es único y un residuo que es único dentro de esa operación. Es decir, que se forma, digámosle, una fórmula de cómo dividir, un algoritmo de división, donde para cada vez que tenga esa combinación de números me va a dar ese resultado. Y si me dicen, divida 20 entre 10, me va a dar de cociente 2. Y si me dicen, por ejemplo, si tengo un divisor de 10 y un cociente de 2, ¿cuánto es mi dividendo? Hay algo de multiplicación y me va a dar que es 20. Pues esa parte son únicos a la hora de trabajarse. Entonces podemos transformar, por así decir, ese algoritmo de la división para ir dándole la forma que nosotros necesitamos. También ese algoritmo como tal nos ayuda muchísimo en el momento que nosotros comenzamos a tener ciertos números, pero nos piden otros. Entonces, si ustedes ven hasta este punto, números primos, teorema fundamental de la aritmética y toda esta cosa llega a aplicarse dentro del algoritmo de la división. Pero el punto esencial es trabajar con números enteros. ¿Por qué con números enteros? Porque trabajamos a raíz del residuo. Entonces necesito tener un residuo y saber enteramente qué es el valor
de ese residuo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que dividimos 5 entre 2, nos da 2.5. Pero nosotros si nosotros decimos cuánto es el residuo, no podemos decir que es 0.5, sino que necesitamos saber a cuánto corresponde ese 0.5. Y ese es un número entero. Es el faltante para el próximo número entero, por así decirlo. Aquí tenemos un poquito más lo que es ese teorema de la división. Vamos a ver. Listo. Cuando nosotros tenemos, tal vez para cambiar un poco la forma que lo estoy explicando, cuando tenemos una división, tenemos cuatro elementos. Un dividendo, que es el número al cual voy a dividir, el divisor, que es el divisor, tengo un cociente, que es el resultado de esa división, y tengo un residuo o un resto. Son las cuatro, podemos decirle, las cuatro partes que dan como resultado o trabajan o funcionan dentro de la división. Entonces, anteriormente les decía que son únicos. Quiere decir que si yo, las veces que yo divida, 50 entre 5, todas y cada una de las veces me va a dar 10 y un resto de 0. Eso es lo que pasa con respecto a este algoritmo. Anteriormente también les comentaba que lo que nosotros necesitamos saber es una cosa. Cuando divido el número 5 y vengo y lo divido entre 2, esto me va a dar como resultado 2.5. 2, en este caso, es el número entero más cercano en la hora de hacer esta división. Pero 5 no es un número como tal, pero aquí no me lo está representando como tal. ¿Por qué? Porque ese número 5 quiere decir que es la mitad de otro número. Entonces, si hubiera sido, la división nos hubiera dado 3, hubiera sido la tercera parte de otro número, pero no el número como tal. ¿Qué pasa? Que nosotros necesitamos saber siempre los residuos, los restos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito saber el valor de ese 5, de ese 5 como tal, entonces, ¿qué hago? Multiplico 2 por 2, me da 4. 5 menos 4 me va a dar 1. Entonces, ese punto 5 que nosotros veíamos ahí en esa edición, realmente es un 1. Es lo que le hace falta a eso o a ese número para convertirse en un 5. Más o menos la forma en que vamos viendo este tipo de problemas. Es así, como les decía, si yo ocupo saber cuál es mi residuo como un número entero, no si es la quinta parte o la tercera parte o la cuarta parte. Pero ustedes van a ver a veces que les da 2.16, 3.14 como pi. Entonces lo que buscamos saber es exactamente cuál es ese resto, el número entero que represente ese resto, o ese punto 3, punto 4, punto 5 que tenemos. Y para eso, como ustedes ven, lo que hice yo fue una multiplicación. Multipliqué mi número entero más cercano por mi divisor y le resté mi dividendo. Eso me va a dar el resto como tal, el verdadero resto de la operación como tal. No sé si hasta aquí
¿Han entendido bien cómo va funcionando esta parte? ¿O necesitan que vaya más despacio y le explique de una forma diferente? ¿Los escucho? Todo bien, profe. Ok, todo bien. Eso les pregunto, porque como les decía, esto es la base para el tema como tal que vamos a estar viendo en los días que están por venir. Cuando tenemos ese tipo de operaciones, de hecho tiene un nombre. Pues ya nosotros nos enseñan suma, resta, multiplicación y división por medio de otra operación que es muy importante y muy fundamental, que es el módulo. Los que llevaron mate 1 ya conocen al módulo, los que no, les voy a presentar. Algo así como lo que acaban de ver es el módulo. Pero no es tan complicado como lo pueden ver. Bueno, aquí tengo la parte del módulo. La operación del módulo sostiene el resto de la división en un número entero a otro, a veces llamado residuo. Ahí suena un poquito confuso, como tal, esta parte de lo que es el, el módulo. Pero aquí tengo un par de ejemplos que quiero que veamos antes para entender un poco mejor esta parte de este el, el teorema de la división y el módulo. Primeramente el módulo, que les comenté anteriormente, tiene una forma lineal, que esa parte, perdón que no se los había dicho, tiene una forma lineal de verlo, de verse. Y es esta que ustedes ven arriba. Si A es dividendo, B es divisor, Q es cociente y R es el resto, eso quiere decir que si mi A o mi dividendo es igual a la multiplicación de B, que es mi divisor, por mi cociente más el resto. Esa operación como tal me va a dar lo que es mi dividendo. Cuando me dan el dividendo, cuando me piden el dividendo, pero me dan el resto, me dan el cociente y me dan el divisor. Si lo ocupo sacar es el resto y me dicen, dado los números tales, 20 es A, B es 5 y Q es 2, ¿cuál es mi resto? Aquí tenemos esa operación como tal. Mi resto va a ser igual al A menos la multiplicación de B por Q. Es así como nosotros vemos esta parte de lo que es la, el teorema de la división y lo que es el módulo. Permitan, para que lo veamos ahora sí de una forma más exacta, tenemos estos dos ejemplos. Me dicen, encuentra el valor de A, siendo B 32, Q 100 y R 6. Entonces, lo que me están diciendo es, encuentre A. Pero me están dando todos los números. Es exactamente a que yo diga 32, que es mi B, por Q. Aquí tienen la fórmula que estaba allá arriba anteriormente. Por Q, que es 100, más R, que en ese caso es 6. Cuando yo hago esta operación como tal, 32 por 100 más 6, me va a dar un resultado. Si tienen una calculadora a mano o con el teléfono lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y van a ver que les va a dar un resultado. Ese resultado es exactamente el valor de A. 33.206 en este caso. Si venimos y lo invertimos para buscar el valor de R, van a ver que vamos a llegar exactamente al mismo valor. Le digo acá y voy a traerme esta fórmula.
Si la aplicamos, dice que R es igual a A. Puede ser que A es 30 de 3206 menos la multiplicación de B, que es 32, y Q por Q, que es 100. Y vamos a llegar exactamente al mismo valor, a 6. No hay una pérdida en este caso, cuando hablamos de este tipo de operaciones. Entonces, si tengo exclusivamente un A de 3206, una B de 32, y me dice que tiene incluso un cociente de 100, aunque cambie y busque variables diferentes, cada variable va a ser exactamente igual, como acabamos de hacer ahorita. Busqué A, despejé A, me dio A un número entero, porque el cociente como tal es un número entero. Y si le damos vuelta, llegamos exactamente a la misma conclusión. Por eso se habla que son únicos. No van a haber, aunque se dividan 20.000 veces más, siempre van a llegar al mismo resultado. Veanlo aquí tengo una de R, para que vean que va a funcionar las veces que sea necesario. Recuerden, A menos B por Q. Ya puse aquí. En este caso, pues, perdón, puse todo mal. De B por Q. Si alguien me puede decir cuál es el resultado de esa operación, se lo agradecería. Si nadie me dice, es 280. Y si le vuelvo a dar vuelta, como hice con la otra, voy a llegar exactamente a la misma conclusión, que A es 300. Por eso hablamos de ese algoritmo de la división. Y ese algoritmo de la división, como tal, tiene esa forma lineal para trabajarse. Aquí lo hicimos con ambas operaciones. Y es exactamente ese algoritmo de división, es la base a lo que es el módulo, a la operación del módulo. Como decía, el módulo como tal es una forma, una operación diferente, pero muy similar a la que ya hemos visto, porque requiere como tal es acción de varias operaciones, pero sigue siendo una operación bastante simple. Casi siempre va a tener esta representación como tal: 1000 módulo 2, 1000 módulo 3, 1000 módulo 100. Esa es la forma en que vamos a encontrar el módulo. Entonces, lo que voy a hacer en este punto es que el módulo me dice que es el residuo de la división. De aquí lo vemos cuando vimos un poquito esa diapositiva. La operación del módulo tiene el resto de la división de un número entre otro, a veces llamado residuo. Entonces, algo importante que repito a cada cuatri, y cuando yo lleve esta materia me repitieron un montón de veces, es el hecho que el módulo no es el resultado de la división, es lo que queda de hacer la división. Entonces, si es lo que queda de hacer una división, yo primero tengo que dividir 1000 entre qué número, entre 2. Es decir, que ese número a la hora de dividirse me va a dar 500. Ok, ya sé que mi número es 500, pero yo necesito saber el resto como tal. Si yo o ustedes vienen y al número al cual deben sacar el módulo le restan el resultado de esa división,
que es un número, va a ser un número entero, o la primera parte de un número, porque puede dar 2.3, 2.6. En este caso estoy sacando el ejemplo de un residuo en cero. Si ustedes a ese resultado le quitan la coma, por ejemplo que haya quedado 500.8, si ustedes quitan este 8 y toman este número que es el entero más cercano, lo multiplican por el divisor y luego se lo restan al, al dividendo, en este caso les va a dar un residuo, en este caso va a ser cero. Luego estoy dividiendo un número que es divisible entre 2. Es la forma en que lo vamos viendo el resto. Si ustedes ven, a raíz de esto, el residuo no es la división, como les dije anteriormente, es el resultado de esa división. Aquí lo voy a hacer ya un poquito más real. Si tengo 678 y lo divido entre 10, no me va a dar un número entero. Me va a dar exactamente 67.8. Ese es el producto o ese es el resultado, perdón, de esa división. Entonces, para yo poder seguirla y saber el resto o el módulo, necesito saber, como anteriormente les decía, cuál es el valor de ese 8. Porque ese 8 tiene una forma de número entero. Entonces, aplico justamente lo que hice acá. A 678 le resto la multiplicación de 67, 10. Es lo que voy a hacer. Cuando yo tengo esa parte, hago la multiplicación. ¿Cuánto es 67 por 10? Son 670. exactos. Es decir, que esto es igual a que yo diga 678 menos 670. 670 entonces es el número entero más cercano a 678 y cuando lo resto me va a dar 8. En este caso coincidió, pero no siempre va a coincidir porque depende mucho de los números que estoy usando. Por ejemplo, si yo hubiera tenido ahí eh, otros números, posiblemente, hoy vamos a ver otro ejemplo, no me va a dar 8, me puede dar 10, 2, 1, 4. Así que no se confíen tanto en ver que es un 8, el resto es 8. No, descifrenlo. Como vieron ustedes, el resto, o perdón, el módulo como tal, no es una operación muy complicada. Es una división, una multiplicación y una resta si los vamos eh, desbarajando un poquito. Porque lo que va haciendo esto es ir buscando ese residuo, ese resto que es tan preciado para nosotros. Si ustedes lo ven en esta otra, va a pasar, vamos a ver cómo nos da esta otra. Es 20.456 entre 435. A la hora de hacer esa división como tal, nos va a dar 47,02. Ese es el resultado que nosotros, bueno, nos va a dar 0,2, 0,25 creo que es, o
0, 2, 5, 2, 8 y sigue en 1. Bajar hasta ahí, hasta esa parte. Entonces, esta parte no la tome en cuenta. Siempre tengan claro que esa parte no se tome en cuenta. No es que no tenga un valor, porque sí, ese es el valor que estamos buscando, simplemente necesitamos conocer el número entero más cercano. Y lo que hago es multiplicar ese 47 que me dio por el 435. 435. 435, que es el número que me dio, y me va a dar 20.445. Y voy a hacer esa resta. Esa resta que está ahí, de 20.456 menos 20.445, va a ser 11. Y ese fue el resto. Esta es la diferencia que hay entre el número entero más cercano y el número que me dieron. Ese es el resto. Ese 0.2 en números enteros equivale a 11 unidades. No sé si han entendido bastante, si han logrado entender cómo funciona esta parte del módulo, chicos. ¿O algo no les ha quedado claro? Sí, profe, yo sí. Pues sí, no sé si alguien más tiene una duda o ha quedado confundido en alguna parte, ya sea del algoritmo de la división o de esta parte del módulo. Yo con mucho gusto me regreso, no pasa nada. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Cómo harían ustedes esta operación? 8 módulo 12. ¿Cómo la resolverían? ¿Cómo resolverían esa parte? Sería 8, inicialmente 8 dividido entre 12. Otra forma de verlo es, ¿cuántas veces alcanza 12 en 8? ¿Cuántas veces? Creo que habría que poner cero ahí, Ah, ¿por qué pondría 0? porque el dividendo es menor que el divisor. O sea, no, no cabe, no. Sí, exacto. Ahí tenemos el problema, en esa parte del, no problema, sino una trampilla que podemos hacer aquí en el parte del módulo, y es que no puedo resolver eso, porque el divisor es mucho más grande. Sí se puede trabajar, Euclides lo trabaja como tal, pero si lo vemos de esta manera, Euclides lo trabaja eh, haciendo un cambio ahí, con un sentido, pero si yo lo hago de esta manera, ya no sería la misma operación. ¿Por qué no sería lo mismo? Perdón. Porque los restos y los dividendos son únicos. Entonces ya no sería tan le di vuelta a toda la operación como tal. Entonces, cero, no alcanza. Si yo la quiero trabajar como tal, aunque voy a adelantarme un poquito, yo diría, o ustedes pueden decirlo, es no sé, eh, 12 no entra en 8. Entonces, 12 entre 8. Lo que le estoy diciendo en esa parte, lo que puse es que es imposible
que 12 dividido a 8, porque no entra en 8. Pero si yo pongo un residuo en 0, porque mi residuo es 0, y le doy vuelta, yo puedo tener un resultado como tal y me da un resultado. Y me va a dar un resultado y es válido. Se puede trabajar de esa manera. No hay ningún problema, simplemente que invertimos toda la operación como tal con un sentido y es que no entra, 12 no entra en 8. Entonces sí, yo puedo continuarla, pero sería 12 módulo 8. Ya se transformó de 8 módulo 12 a 12 módulo 8. Yo saco 12 módulo 8, me va a dar, alcanza una única vez. 12 en 8 alcanza una única vez. Y entre 2 y 8 la diferencia son 4 números, el resto es 4. Así, haciéndolo en grandes rasgos, sin todo el procedimiento anterior que hicimos acá. Entonces, así es como nosotros podemos trabajar ese tipo de operaciones. Pasarla de un 8 módulo 12 a un 12 módulo 8. O 12 mod 8 y 8 mod 12. Eso es lo que pasa. Pero lo que le estoy diciendo es, 12 no puede dividir en 8 porque no entra de una sola vez. Entonces, si lo trato de hacer, mi divisor, mi residuo es 0. Eso es lo que pasa en estos casos. Todo esto que hemos visto ahorita es para llegar a una parte llamado algoritmo de Euclides. De hecho, todo lo que hemos visto ahorita es para aprender a sacar el máximo común divisor usando el algoritmo de Euclides. Euclides, eh, mucho tiempo antes de que usáramos el método que actualmente usamos para máximo común divisor, creó este algoritmo que vamos a ver ahorita, donde usando el residuo de una operación y el algoritmo de división, bueno, ahora tal vez un poco diferente, cuando hacemos una división y tenemos un residuo, a la hora que usamos ese residuo para continuar la división, llegamos al máximo común divisor. Es el método, es un tipo bastante antiguo, estamos hablando aquí de Euclides, pero es mucho más eficiente que el método que usamos, el método convencional, por así decirlo. Es mucho más eficiente, mucho más certero. Y es porque, como les dije anteriormente, cuando vimos la parte del algoritmo de división, se puede representar en una forma lineal. Eso es lo que hace exactamente el algoritmo de Euclides. Hacer una eh, extensión o hacer una modificación del algoritmo de división y volverlo una combinación lineal. Exactamente esa fórmula que está en rojo, repetida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se vuelve el algoritmo de Euclides, donde el último número antes de llegar a cero, o sea, llega a cero, el número anterior corresponde al máximo común divisor de esos dos números. Como les digo, es un algoritmo, tal vez puede ser en procedimiento un poco más extenso, pero es una forma más práctica o más sencilla de ver el máximo común divisor. En pocas palabras, lo que vamos a hacer es una división y un módulo, una división y un módulo hasta llegar a cero. Esa sería la forma más simple de verlo. Lo que es el algoritmo de Euclides. En general, bueno, ustedes han visto que yo uso bastante tablas porque me ayuda un poquito más a organizarme.
Cuando tenemos y nos dicen, dado los números 890 y 120, encuentre el máximo común divisor de ambos números. Si recuerdan, tengo dentro del algoritmo de división, lo hemos representado A, B, R y Q. Es la forma que le hemos dado: A para dividendo, B para divisor, Q para cociente y finalmente R para el residuo o el resto. Aquí lo ven en la parte inferior izquierda. Entonces, vamos a hacer una división para tener el cociente y a raíz de ese cociente usar el residuo en una siguiente división. Una y otra vez hasta llegar a 0. Okay. Si yo tengo 890 y lo divido entre 120, normalmente me va a dar una solución, un cociente que va a ser 7.4. Pero como dije anteriormente, necesito saber el resto como un número entero. Y ese resto es 4. Aquí me lo representa como un 4. Entonces, lo que voy a hacer es sacar un módulo. A 890 le resto la multiplicación de 120 por 7. 890 menos la multiplicación de 120 por 7 me va a dar 50. Este es mi resto. Ese 4 que había aquí se volvió un 50 en números enteros. Es exactamente lo que andaba buscando. Ahora, para seguir el algoritmo de Euclides, lo que hago es usar o hacer un cambio. Mejor dicho, quien antes era mi divisor pasa a ser mi dividendo. Y lo que era mi residuo pasa a ser mi divisor. Es la forma en la que vamos a continuar el algoritmo de Euclides una y otra vez, cambiando la posición de B, divido A con B, después B se transforma en mi A y R se vuelve mi B. Entonces, si yo hago esa nueva división como tal, de 120 dividido entre 50, me va a dar 2.4. Cuando tengo 2.4, obviamente si yo multiplico 50 por 2 me va a dar 100. Entonces voy a hacerlo tal vez un poco más rápido. 50 por 2 obviamente me va a dar 100. Bueno, me va a dar 100. Ahí lo puse mal, perdonen. 120 menos 50 menos la multiplicación de 50 por 2, que es 100, me va a dar como resultado 20. Es el siguiente resto en mi línea. Y vuelvo a sustituir. B pasa a ser A y R pasa a ser B. Así es como vamos repitiendo una y otra vez todo este proceso. Ahora, aquí en este caso, 50 dividido entre 20 me va a dar 2.5. De nuevo. ¿Por qué? Porque es 50 y alcanza dos veces 20 en él. Entonces, vuelve a suceder lo mismo. 2, porque únicamente tomo la parte entera, el 2 inicial, que me dice que alcanza dos veces, lo multiplico por B, me van a dar 40. 50 menos 40 me va a dar 10. Y vuelve a suceder.
20 entre 10. Ya cuando llego a 20 entre 10, me va a dar 2. Pero lo alcanza 2 veces. Y en este caso mi residuo va a ser 0. ¿Por qué mi residuo va a ser 0? Porque 2 por 10, 20. 20 de 20 me da 0. Mi máximo común divisor es el número anterior. El resto anterior al 0. 10. Y listo. Llegué al máximo común divisor a través del algoritmo de Euclides. Si ustedes ven, lo que hace es esa sustitución. A lo uso una sola vez y después todo el trabajo con las B, las B que tenga y las R que tenga. Las voy dividiendo en total. Si ustedes ven, 890 lo usé una sola vez y luego fue 20, que era B, pasó a ser A, R pasó a ser B, y lo repetí una y otra vez. Es la forma en que hacemos el algoritmo de Euclides. Y es un algoritmo porque siempre se repite una y otra vez de forma repetitiva y sistemática hasta llegar a un valor. Entonces, si a alguno, como dije anteriormente, les costaba un poco sacar el máximo común divisor, este método tal vez le ayude mucho más fácil a entender cómo que se va haciendo o cómo sacar los resultados. Entonces, me gustaría saber si lograron entender lo que es esta parte de algoritmo de Euclides. Profe, yo tengo una consulta. Sí, En la parte de los residuos, digamos, yo no podría asumir que tiene que irme dando menos y menos cada vez más, o sea, reduciéndose. Es que, digamos, si usted agarra el 120 y lo divide entre 50, le da 2.4. Y en la siguiente fila, si usted divide 50 entre 20, le da 2.5. O sea, como que es más. Eso no tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Y no me indica, digamos, que ahí ya me diera más que el anterior, que 10 era ya el resultado, tampoco. Tampoco, Ok. tampoco. Porque realmente lo que a nosotros nos da el resultado no es el cociente como tal, sino el residuo. Si ustedes ven, lo usé una vez y el cociente cambió una y dos veces a 7 y vamos a ver exactamente cuáles son los resultados. Pasó de 7.4, después a 2.4, 2.5 y 2. Nunca lo usé dentro del procedimiento como tal, más que para ver cuál es el número entero más cercano. Pero B y R Sí, fueron correctos. creo que es que ya vi, estaba confundida. Yo estaba diciendo que Q son los residuos, por eso sentía que tenían que disminuir y no es el cociente. Es el cociente. El residuo sí va disminuyendo. Sí, el residuo siempre Ok, va a disminuir. Lo ideal es que el residuo descienda. sí, eso fue. Gracias. Con gusto. A veces pasa. A veces pasa que nos equivocamos porque estamos acostumbrados a ver el resultado al final. Estamos tal vez acostumbrados a ver que siempre la columna final es la que trae el resultado. Y lo podíamos hacer, no hay ningún problema. Pasar Q y R sin ningún problema. Fíjate que yo lo hago así para relacionar más fácilmente B y R al siguiente reglón. Y además que así es que se maneja como tal el algoritmo de Euclides. A, B, R. Pero siempre va a tener que ir descendiendo como tal el resto. Si ustedes ven, fue como les dije anteriormente, aquí en todas estas primeras dos columnas se hicieron divisiones con este resultado y un módulo. Esto que está aquí fueron módulos. Por eso vimos primero algoritmo de división, módulo, también pudimos ver ahí un poco lo que era parte del algoritmo de división, porque si yo tomo esta parte, por ejemplo, voy a traerme la fórmula, voy a adelantarme
Voy a adelantarme un poco, pero para que ya lo vayan viendo un poco. Si vengo y tomo la fórmula de A, que es la del dividendo, y la traigo para Euclides, o traigo la de R, la tengo también, y la traigo como también igual para Euclides. A la hora que yo reordeno el algoritmo como tal, yo puedo tener esa fórmula lineal. Es decir que, por ejemplo, si tomo esa primera línea, voy a quitarle todo el color, primero, para que no nos confundamos. Si yo tomo esta línea hacia acá, bueno, voy a comenzar con quitar esto porque realmente esos decimales no los usamos. Y digo, represente el algoritmo de Euclides en su primera línea como una combinación lineal. Yo puedo decir A es igual a 890, que es igual a B, que es 120, paréntesis Q, que en este caso Q es mi cociente, que es 7, más mi residuo, que es 50. Y ya tengo la combinación lineal del algoritmo de Euclides. Y si ustedes hacen, de hecho, si ustedes vienen y hacen esa operación, da como resultado lo que acabamos de ver. Si ustedes hacen esa multiplicación de 120 por 7 más 50, les va a dar 890. O lo puedo acomodar en términos de R. Que casi siempre lo que vamos a usar para trabajar, para hacer la fórmula en términos de R, en términos del residuo. Que va a ser igual, el residuo es 50 y es igual a A menos la multiplicación de B por Q. Y vean que aquí yo tenía antes tenía aquí 7.4. Pero yo lo quité porque aquí tengo exactamente el valor de ese punto 4 y lo quito. Solo pongo la parte entera. Y si lo queremos traducir, lo podemos traducir diferente. Podemos decir, cuando dividimos 890 entre 120, 120 alcanza 7 veces y sobran 50 unidades. Es otra forma de verlo. Entonces, ahí ya combinamos en Euclides, acabamos de combinar módulo y la combinación lineal del algoritmo de división. No sé qué les parece, si lograron apreciar cómo se reacomodan los números y cómo funciona Euclides. Porque realmente Euclides es, para mí en lo personal, es mucho más simple que usar el método convencional. Si soy sincero, cuando yo lo hacía, me enredaba. En ese sentido, Euclides es un poco más largo, es más eficaz y es menos complicado andar buscando segunda, tercera, cuarta, quinta. Entonces, cuando me dice entonces, ¿cuál es el máximo común divisor de 890 y 120? Es 10. Ese es mi máximo común divisor, el número 10. Claro que en este caso, ¿verdad? Fue una operación corta, a veces puede tener 7, 10.
muchas más líneas independientemente de la cantidad de números. O sea, dependiente de cuán grande sea A y sea B, va a ser la cantidad de líneas que tenga. Casi siempre veo de 6, 7. Por ejemplo, voy a poner otras acá. No sé, de 3456. No, es más. 420 dividido en 3456. ¿Cómo resolverían esta otra? ¿Cómo buscarían el resultado? Dígame el máximo común divisor de esos dos números, de 420 y 3456, siendo A 420 y B 3456. ¿Cómo lo buscarían? Es que ahí pasa lo mismo que en el caso anterior, que usted dijo que así no me da, o sea, sí sería cero, pero que entonces según Euclides yo podría voltearlo y decir que el divisor ahora es el dividendo. Algo así le entendí. Okay, sí, por ahí va la idea, por ahí va la idea. Ahora sí se los voy a explicar un poquito mejor porque es más técnica de Euclides. Si yo hago esta división, mi cociente va a ser cero porque no alcanza ni una sola vez. Si hago esta división no me alcanza, es cero. Entonces, ¿cuánto me sobra de A? 420. Y como Euclides dice que ahora que mi B se vuelve A y mi R se vuelve B, 3456 dividido entre 420. ¿Y eso lo puedo dividir? Sí. Puedo trabajar Euclides sin ningún problema. Lo que quiero que vean es que no es simplemente poner cero, porque tanto en algoritmos, en programación e informática, no solamente se trata de hacer un cambio porque así, sin entender el por qué se hace, porque son los por qué los que nos van a ayudar a nosotros verdaderamente a trabajarlo, a entenderlo. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos cosas como lógica de proposiciones, lógica de predicados, ahí encontrábamos y buscábamos la forma lógica, nos pedían la forma, la expresión lógica de tal oración, buscábamos el sentido lógico que diera como resultado algo entendible. Bueno, es un razonamiento. Lo que hicimos ahorita fue un razonamiento. Deducimos para entender cómo poder cambiar o llevar a un resultado. No me alcanza ni una sola vez, o sea, mi cociente cero. Entonces, ¿cuánto tengo de residuo? El mismo residuo, 420. Y como B se vuelve A y R se vuelve B, ahora sí lo puedo hacer. Y comienzo a trabajarlo sin ningún problema. 3456 dividido entre 420 me va a dar 8.2. O sea, tengo 8 como número entero y necesito saber el valor de ese punto 2 que me estaba sobrando. No es fácil. 420 por 8 me va a dar 3360 menos A me va a dar 96. Es que dice división y después apliqué un módulo. Claro, aquí esta vez lo hice de forma directa. No es. Voy a ponérselos por cualquier cosa para que entiendan exactamente qué fue lo que hice. Eso fue exactamente lo que hice. Y listo. Simplemente que tal vez lo hice directo. Lo hice directo. Y ahora sí salto a la siguiente línea. 420
entre 26. 420 entre 96 me va a dar 4.3. Me corrigen si no me da, si es 4.3 o no, porque después ahí tengo un dedazo, a veces pasa. Si alguien tiene una calculadora ahí y me puede ir confirmando esos números, se lo agradezco. Si multiplico 96 por 4, me daría 384, menos 420 me daría 36. Ya, ahora va 96 entre 36. Cuando tengo 96 dividido entre 36, me va a dar 2.6. Es decir, agarro el entero, que es 2, y 36 por 2 me va a dar 72, pero 96 me va a dar, vamos a ver, 36 por 2 y me va a dar 72, menos 96 me va a dar 24. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. Si ya llego hasta aquí, 36 entre 24 me alcanza una única vez. Y 36 menos 24 me va a dar 12. Prácticamente creo que aquí ya tengo el máximo común divisor. 24 entre 12 me va a dar 2. Y como residuo, 0. Sí. Máximo común divisor es 12. Como pueden ver, no importa si se trataba un número como 890 o un número como 3456. Pudo haber sido 100.890 con 10.100. Y bajo este método, el algoritmo de Euclides, siempre vamos a llegar al número. Gracias a que es esa forma eh, de combinación lineal que nos muestra. Y usando, si ustedes ven, no sé cociente, como dije anteriormente, es el resto, es el residuo lo que hace todo posible. Por general, cuando nosotros estamos en la escuela siempre nos dicen, lo importante es el cociente, no, el residuo tiene un valor grandísimo. Yo creo que a nivel personal, si me fueran presentado esto en la escuela, no me hubiera pegado tanto máximo como un divisor. Es mucho más simple. No sé, si algo no les quedó claro, o esta parte de Euclides, porque todo lo que estamos viendo hoy es la base para resolver ecuaciones de congruencia. Ok, supongo que todos están claros. Esto es con respecto a Euclides. En la presentación teníamos algo llamado relaciones de congruencia. La forma teórica de hablar de una relación de congruencia lo tienen en pantalla. Es un término para designar que dos números enteros A y B tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural. Entonces aquí tenemos otra vez una división y un módulo. Cuando hablamos de una relación de congruencia, vamos a ver, aquí traje también un par de ejemplos de una relación de congruencia. Estas son relaciones de congruencia. 712 igual a 3 módulo 29. O bueno, realmente sería 712 congruente con 3 módulo 29. Eso es una relación de congruencia.
Posiblemente eso no lo han visto todavía para la tarea. Ya no, esto está más o menos a la tarea 3. Pero esto es eh, parte de lo que son ecuaciones de congruencia. Aclaro, una cosa son ecuaciones de congruencia y otra relaciones de congruencia. Aquí voy a relacionar números, en ecuaciones tengo una variable. Bueno, tengo varias variables, pero no son tan complicadas. ¿Cómo sacaría una relación de congruencia según la operación que me dijeron, según lo que me dijeron por definición? 712 menos 29. Si yo hago esta resta, me va a dar, no, 29, perdón, menos, menos 3. Menos 3 me va a dar 709 módulo 29. Ahora sí, le saco el módulo a esta nueva expresión que tengo acá. Esta nueva expresión. Si ya hago eso, si yo divido 709 entre 29, me va a dar como resultado 24.4. Pero solo tomo el 24. Recuerden que estamos haciendo este módulo. Ahora continúo. Si yo a 709 le resto la multiplicación de 29 por 24, me va a dar, bueno, primero, si multiplico 29 por 24, me va a dar el número entero más cercano. Si hace el resto de los 709, me va a dar 13. Eso era el punto 4 que teníamos aquí. Y esa es la respuesta. El residuo o el módulo de esos dos números. Cuando hablamos de relaciones de congruencia, ¿verdad? Esa es una relación de congruencia. Este punto 4 que está aquí, en números, sería este 13. Y ese sería el resultado. Resta y módulo. Y llega a su final. Entonces, ¿qué les parecieron las relaciones de congruencia? Las ven muy complicadas. No, lo que no entiendo bien, o sea, el módulo ya lo entiendo, lo que no entiendo es por qué pasa a 709, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fondo de agarrar el 712 y restarle 3 para sacar el módulo de lo que me dé eso? Ok. Lo que pasa es, necesito saber que tienen, ¿cómo explicar? Pero necesito saber si tienen el mismo resto a la hora de dividirlos. Obviamente, yo no lo estoy relacionando. Si yo lo hago eh, por separado, yo no lo estoy relacionando. Simplemente estoy sacando el módulo de dos números. Que puede que me dé igual, sí, pero no lo estoy relacionando entre ellos. Esa resta lo que hace es relacionar ambos números para poder sacar el módulo como tal. Por eso le llamamos relaciones de congruencia. Porque ambos números deben estar relacionados para sacar ese resto en común. Ok, sí, digamos,
porque necesito relacionarlos, porque estoy hablando sí, de las dos partes, digamos. Sí. Entonces, ese resultado significa que de ambos lados, que sería el 13 de ambas partes. Ok, cuando hablamos que es el 13 de ambas partes, realmente estamos diciendo, no es que sea eh, un 13 para uno y un 13 para el otro, sino el hecho de que a la hora que yo relaciono ambos números y los relaciono entre ellos a través de una resta, porque debe y siempre va a ser una resta, pero sacar un número como tal, en este tipo de relaciones, siempre va a ser una resta a la hora de que yo relaciono ambos números. Entonces, ese resto me dice que si me fuera dado eh, un número, es que en esta parte de relación de congruencia no se ve tanto como se ve en lo que es ecuaciones de congruencia. Pero realmente lo que estamos buscando es que aquí nos dé entero. Aquí muy difícil no nos va a dar entero. Pero ya cuando relacionamos con ecuaciones de congruencia van a ver que hay momentos donde sacamos el módulo o el máximo común divisor y nos puede dar y no es divisible como tal. En este caso, como es un cálculo muy directo, no vamos a encontrar esa dificultad. Pero, por ejemplo, en ecuaciones de congruencia, que es donde realmente se ve la aplicación de esto, voy a tener un máximo común divisor y voy a tener un b. Entonces, si mi máximo común divisor divide a mi b, entonces es posible realizarse. En este caso, no pasa a ser más que todo una relación o una operación como tal, pero su aplicación como tal sería cuando llamamos ecuaciones de congruencia. Sé que suena así un poquillo medio raro, pero es más que todo esa parte, es para saber cuándo un número es divisible o no. Pero en este caso no es necesario, porque simplemente es una relación en cómo se relacionan con respecto al algoritmo de división. No sé si Ok, sí, te lo logré sí. No explicar un poquito. no tengo que verlo como aparte, ¿no? Simplemente es una relación y listo. Y listo, es una relación como tal. Exacto. Sí. O te dije, más que todo, cuando vemos ecuaciones de congruencia, vas a ver la aplicación de toda esta parte. Desde aquí lo hemos visto siempre vemos esta parte por secciones. Entonces, a veces cuesta como, ¿qué sentido tiene esta parte o esta otra? Pero ya cuando veamos, como digo, esa parte de ecuaciones de congruencia, van a ver el sentido que tiene Euclides, algoritmo de división, la parte de la forma lineal del algoritmo de división y el módulo como tal. Ya después lo van a ver un poquito más estructurado. Pero más que todo aquí es eh, dividir y desmenuzar esta parte. Pero si no lo veas como un número aparte, tal como dijiste, es la forma más, más directa de decirlo. Vamos a ver. Igual pasa con esta. Vamos a ver el caso de esta. Si fue en el caso de 280 y 11, me va a dar entre 280 y 11, 269. Entonces, 269 módulo 10 me va a dar a la hora de dividir 296 dividido entre 10 me va a dar 29.6. Es igual a 29. Solamente. Ahí es 26.9, es 269 entre 100. Sí, sí. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No es bien lo que estaba escribiendo. Pero igual, la operación como tal es entre 10. Es entre 10. Pues, luego recuerdan que lo que estamos haciendo es este módulo. Gracias compañera, porque a veces le pasan esos chascos a uno por no tener cuidado. Listo, pues pasamos con 169
menos el resultado de la división de 26 por 10. Y eso vea como resultado 9. 9. Listo. Ahí llegamos de vez a la relación de congruencia. Siempre va a ser la misma forma, la misma estructura de trabajo. Ustedes vieron, comenzamos con módulo, vamos, con el algoritmo de visión, pasamos a módulo, luego Euclides y de último esa parte de módulos y, perdón, y luego esa parte de relaciones de congruencia. Lo que pasa es que todos estos elementos, como les decía anteriormente, están muy unidos, están por separado. Permítanme hacer una cosa acá. Voy a tener un momento la grabación. Listo. Ahora, esto que tienen aquí ya es una ecuación de congruencia. Es la finalidad de conocer todo lo que hemos visto hasta ahora. Si ustedes ven, por aquí tengo Euclides, por aquí tengo otro Euclides. Es un ejemplo que suelo usar para explicar. Entonces es un poquito extenso. Por aquí ya tengo las combinaciones lineales de la división en términos de R. Ya luego comenzamos a trabajar con ciertas variables. Eso que ustedes ven aquí, no se preocupen, no es tan difícil como se ve, de hecho es bastante sencillo. De ahí vamos sacando otros resultados. Pero todo lo que hemos visto es para llegar más adelante a conocer lo que son las ecuaciones de congruencia, que la única diferencia es una X que hay por ahí. Entonces, cuando yo les puse estos ejemplos de relaciones de congruencia, si le ponía una X aquí, se volvió una ecuación de congruencia. Pero si aplicamos todo lo que vimos ahorita, llegamos a una solución de una ecuación de congruencia, de una ecuación de congruencia. Pero como les digo, eso lo vamos a ver después. Eso lo vemos después ya para una sola sesión. Ver el procedimiento y unos pasos extras que hay que hacer, pero que no son tampoco muy complicados. Entonces, no sé, chicos, si en algo les puedo ayudar, si algo no les quedó claro con respecto a lo que es propiedad de los números, Euclides, de lo que es el algoritmo también de división, la forma lineal, las relaciones de congruencia, no sé si tienen alguna duda de todo esto o si están claros. Yo no, No, todo está muy claro. Gracias. no, con mucho gusto. No sé, ¿alguien más que tenga una duda de esta parte? Tampoco se preocupen, ese tema lo vamos a retomar más adelante, pero sí quería que les quedara bastante claro y tomarlo con suficiente tiempo, más que todo. Si ustedes ven, hasta ahorita hicimos dos ejemplos de cada uno más o menos y vimos una teoría y casi que cumplimos las 2 horas. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algo que pueda ayudarles adicionalmente. Si no tienen más dudas, voy a detener lo que sería la grabación. A los que están viendo, espero que esta sesión y las anteriores les sean de ayuda y de apoyo para las tareas. Les agradezco mucho el hecho de que se conecten todos los sábados y espero que las siguientes sesiones también les sirvan de apoyo durante esta materia.